El diagnóstico cayó sobre el millonario viudo Leonardo como una guillotina. Su hija tiene una rara enfermedad hepática genética, dijo el especialista, con una voz compasiva que acentuaba la impotencia de la ciencia. Sin un trasplante de un donante vivo compatible, solo le quedan 3 meses de vida. Y lamento decirlo, nadie en su familia es compatible. Con su frágil bebé, Luisa, en brazos, el hombre que construyó un imperio se sintió por primera vez completamente pobre e indefenso. Al asunto final del pasillo del hospital, Isabela, la criada de la familia, escuchó el veredicto a través de la puerta entreabierta, y mientras el mundo de su empleador se derrumbaba, tomó una decisión silenciosa que cambiaría el destino de todos. Isabela era mucho más que la niñera y ama de llaves de la casa. Era el pilar que mantenía unido al hogar en duelo. Una mujer de 30 años con un corazón maternal que parecía inmenso, amaba a la pequeña Luisa con la ferocidad de una leona. Contratada para ayudar, desde que la esposa de Leonardo falleció trágicamente al dar a luz, Isabela se convirtió en la única presencia constante y cálida en la vida de la niña. No solo era la mano que alimentaba y bañaba, sino también el regazo que la reconfortaba, la voz que cantaba y el aroma que significaba seguridad. Para la pequeña Luisa, ella era el único sinónimo de madre que había conocido. El amor de Isabela por Luisa era profundo y personal, arraigado en una herida de su propio pasado. Años antes, había perdido a una hija, un dolor que la marcó profundamente. La llegada de la pequeña Luisa a su vida no fue solo un trabajo, sino una especie de milagro, una segunda oportunidad para ejercer el amor maternal que desbordaba su alma. Cuidar de esa niña, verla crecer, se convirtió en su propósito, la luz que llenaba el vacío en su vida. La hija de su jefe no era solo su responsabilidad, era su sanación, el pequeño corazón que ayudaba al suyo a latir de nuevo sin dolor. El vínculo entre Isabela y Luisa demuestra que el amor de madre trasciende la sangre. Si crees en el poder de las historias de sacrificio y lazos inquebrantables, este es tu canal. Suscríbete ahora para seguir este viaje de esperanza hasta el final. El antagonista de aquella historia no tenía rostro ni ejércitos. Era una fuerza implacable e invisible, el tiempo. Tras el diagnóstico, cada amanecer se convirtió en un enemigo, cada campanada del reloj de la sala en una tortura. La cuenta regresiva para la muerte de Luisa había comenzado, y la mansión, con toda su opulencia, se convirtió en un irónico telón de fondo para la impotencia. ¿De qué servían los cuadros caros, los coches de lujo, la cuenta bancaria ilimitada, ante una enfermedad que no se podía comprar, negociar ni intimidar? El enemigo silencioso, que crecía en el frágil cuerpo del bebé, se burlaba de todo el poder que Leonardo había acumulado. Para Leonardo, la situación era la definición del infierno. La pequeña Luisa era su único vínculo con la esposa que había perdido, el último fragmento de un amor que le habían arrebatado demasiado pronto. La idea de perderla también era un dolor tan paralizante que apenas podía respirar. El hombre acostumbrado a mandar, planear estrategias y ganar, ahora se encontraba en una guerra que no sabía cómo librar. Era un coloso de la industria, pero ante la cuna de su hija no era más que un padre aterrorizado, dispuesto a dar hasta el último centavo de su fortuna a cambio de otro amanecer para ella. Y así, 2 viajes comenzaron en paralelo, uno público y ruidoso, el otro silencioso y secreto. Mientras Leonardo se preparaba para remover cielo y tierra, para movilizar su fortuna y sacudir el mundo en busca de un donante, un milagro de proporciones épicas, el verdadero milagro ya estaba en su hogar. En su pequeña y modesta habitación, Isabela, con el corazón lleno de una determinación inquebrantable, urdía su propio plan, un acto de amor tan profundo y sacrificado que estaba a punto de redefinir el significado de la palabra familia para siempre. El dolor de Leonardo se transformó en furia contra el destino. Convirtió la oficina de su mansión en una zona de guerra contra la enfermedad. Contrató equipos de investigadores médicos, creó una fundación en su nombre en 24 horas y ofreció una recompensa astronómica que pulverizó los periódicos de todo el mundo a cualquier donante idóneo. Su red de contactos
forjada durante toda una vida de negocios despiadados, se movilizó. Ya no buscaba simplemente un donante. Intentaba conmover el planeta con la fuerza de su fortuna, convencido de que en algún lugar existía una solución que su dinero podía comprar. Atacó el problema con las únicas armas que conocía: poder y capital. Mientras la batalla global de Leonardo se libraba en titulares y laboratorios, en la silenciosa cuna de la mansión, la verdadera guerra era silenciosa y cruel. La pequeña Luisa, ajena a la búsqueda mundial de su salvación, se volvía cada día más frágil. El color amarillento de su piel se intensificaba, signo visible de la insuficiencia hepática. Su risa, antes fácil, se volvió rara, y sus periodos de sueño más largos y profundos. A la enfermedad, la villana invisible, no le importaba la fortuna de su padre. El tiempo, su cómplice despiadado, avanzaba, y cada atardecer era una victoria para el enemigo que crecía en el cuerpo inocente de la bebé. En medio del caos de la búsqueda frenética de Leonardo y el avance silencioso de la enfermedad, Isabela era el único pilar de calma y normalidad. Era ella quien pasaba las noches en vela junto a la cuna, vigilando la respiración de la niña. Era su suave voz la que cantaba las nanas, que parecían ser el único bálsamo para el malestar de Luisa. Le administraba la medicina, preparaba los biberones y, lo más importante, la sostenía en sus brazos, envolviéndola en un capullo de amor y seguridad. Mientras Leonardo intentaba salvar la vida de su hija conmoviendo el mundo, Isabela la salvaba en cada momento, manteniendo su pequeño universo en paz. Las semanas se alargaron, convirtiendo la esperanza en un veneno lento. Llegaron los resultados de miles de pruebas realizadas en todo el mundo, y la respuesta siempre era la misma: incompatible. La compatibilidad genética de Luisa era más excepcional que un diamante perfecto. La energía inicial de Leonardo comenzó a disiparse, reemplazada por una oscura desesperación. Se volvió más aislado, más irritable. La frustración de su impotencia lo consumía. Su fortuna, que siempre había sido la solución a todo, ahora era solo un recordatorio de su absoluta insignificancia ante la vida y la muerte. Estaba perdiendo la guerra. Fue en esta situación desesperada que Isabela ejecutó su plan secreto. Pidiendo un día libre con el pretexto de una cita médica rutinaria, acudió a un hospital público al otro lado de la ciudad, donde nadie la reconocería. Con sus modestos ahorros, pagó las pruebas iniciales. Sentada en la sala de espera abarrotada, no le temía a la cirugía ni al dolor, sino solo a la posibilidad de que ella también no fuera compatible. Su acción no fue un gran gesto para que el mundo lo viera, sino un susurro de amor, un acto silencioso de fe, la última y secreta esperanza de Luisa. Isabela está a punto de arriesgar su salud en secreto, impulsada por el puro amor. ¿Crees que su sacrificio es un acto de heroísmo o de locura? Comparte tu opinión en los comentarios. Guardar el secreto se convirtió en una pesadilla. Isabela tuvo que someterse a una serie de pruebas exhaustivas, siempre justificando sus ausencias. Ocultaba los moretones de las extracciones de sangre bajo sus mangas largas y disimulaba su cansancio con sonrisas. Vivir esa doble vida, entre la rutina de cuidados intensivos con Luisa y el viaje médico secreto, la llevó al límite físico y emocional. Pero la imagen del rostro frágil de la niña fue el combustible que la mantuvo en marcha. Su amor fue la fuerza que la impulsó a continuar, incluso cuando el miedo y el agotamiento amenazaban con abrumarla. El plazo de 3 meses se acercaba aterradoramente. Los médicos de Leonardo, sin opciones, lo citaron a una última reunión, una reunión para hablar de lo inevitable, cuidados paliativos. Fue la formalización de la derrota, la rendición oficial. Ese mismo día, mientras Leonardo se dirigía a la reunión que formalizaría la sentencia de muerte de su hija, sonó el teléfono de Isabela. Era un número desconocido del hospital donde se había sometido a las pruebas. Al otro lado de la línea, la voz de un médico contenía la única respuesta que podía reescribir el destino de todos. La sala de conferencias del hospital era fría e impersonal, un escenario cruel para la conversación. Leonardo permanecía sentado rígidamente ante el panel de especialistas. El cirujano jefe, con voz grave, comenzó a hablar.
Utilizó eufemismos clínicos como «hemos agotado los protocolos» y «concéntrese en la comodidad», palabras educadas que eran como puñales en el corazón de un padre. Era la oficialización de la derrota, el momento en que la ciencia, con toda su arrogancia y tecnología, admitía su impotencia. Leonardo escuchaba como si estuviera bajo el agua, mientras el mundo se convertía en una nube de dolor. La sentencia de muerte de su hija se decretaba formalmente. A mitad de la explicación sobre cuidados paliativos, el celular del cirujano vibró sobre la mesa. Era una llamada urgente. Irritado por la interrupción, estuvo a punto de declinar la llamada, pero vio que era del jefe de trasplantes, de un hospital colaborador. Se disculpó y contestó. Mientras escuchaba, su rostro experimentó una transformación asombrosa. La expresión de compasión profesional dio paso a una de incredulidad, que rápidamente se convirtió en una conmoción absoluta. «¿Está seguro? ¿Triple confirmación?», preguntó al teléfono, con la voz repentinamente tensa. Se giró y miró a Leonardo con una expresión que no era de lástima, sino de asombro. Colgó el teléfono con las manos, ligeramente temblorosas. «Leonardo», dijo con la voz cargada de una energía que segundos antes no existía, «no sé cómo es posible, pero encontramos un donante, 100% compatible». Las palabras impactaron a Leonardo como un rayo, una descarga de esperanza tan violenta que lo dejó sin aliento. Antes de que pudiera procesar la noticia, el médico añadió la información que lo cambiaría todo. «Los registros muestran que las pruebas se realizaron la semana pasada. Es una mujer. Se llama Isabela». El mundo de Leonardo, que acababa de ser rescatado de la oscuridad, se sumió en una nueva y profunda confusión. «¿Isabela?», repitió, negándose a procesarlo. «¿Mi Isabela?». Los últimos meses pasaron por su mente, las raras pero notables ocasiones en que parecía más cansada, sus vagas excusas para las citas médicas. Todo encajaba en un mosaico de sacrificio silencioso. No esperó a que terminara la reunión. Se levantó bruscamente, su silla cayó hacia atrás con un golpe sordo y salió, corriendo de la sala, dejando atrás a los atónitos médicos. Ya no era el padre afligido ni el poderoso empresario. Era solo un hombre, corriendo hacia un milagro que no merecía, pero que aún así lo había salvado. Irrumpió en la mansión y subió las escaleras como una exhalación, con el corazón latiéndole con fuerza. La encontró en la habitación de Luisa, sentada en la mecedora, cantándole suavemente una canción de cuna a su hija dormida en brazos. La serenidad de la escena contrastaba marcadamente con la tormenta que azotaba el alma de Leonardo. De pie en la puerta, jadeando, la confrontó con la voz temblorosa, quebrada por la emoción. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué hiciste esto sin decírmelo?». La pregunta no era una acusación, sino una súplica desesperada por comprender la profundidad de ese amor que había sido demasiado ciego para ver. Isabela dejó de cantar. Levantó la cara para mirarlo, y por primera vez, él no vio a la empleada, sino a la mujer. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme, anclada en una certeza inquebrantable. «Porque el amor no pregunta por qué, señor Leonardo», respondió con una sencillez que lo desarmó por completo. «Simplemente actúa, y yo amo a esta chica». La declaración, pura y sacrificada, tocó la fibra sensible del multimillonario. En ese instante, comprendió que el tesoro más grande y valioso del mundo no se había encontrado en su búsqueda global, sino en el silencio, la valentía y el corazón de su propia niñera. La sencillez de la respuesta de Isabela rompió la última barrera de Leonardo. Embargado por una gratitud tan inmensa que no se puede describir con palabras, aceptó el regalo de la vida que ella le ofrecía. El trasplante se programó con urgencia, un procedimiento de alto riesgo que se convirtió en un acto de fe para todos los involucrados. El fragmento de hígado de Isabela fue transferido al pequeño cuerpo de Luisa, un acto quirúrgico que fue, en verdad, la transferencia de amor más pura y literal, y el milagro nacido del corazón de una niñera y obrado por las hábiles manos de los médicos, ocurrió. El trasplante fue un éxito. La vida de Luisa se salvó. Durante el difícil periodo de recuperación, los roles en la mansión se invirtieron por completo. Leonardo, el hombre que se había encerrado en su oficina desesperado,
se convirtió en un cuidador incansable. Iba y venía entre la UCI de su hija y la habitación de Isabela en el hospital, asegurándose de que ambas recibieran el mejor tratamiento y la comodidad que el dinero pudiera comprar. Pasaba horas junto a la cama de Isabela, leyéndole, hablando, tal como ella hacía con Luisa. Ya no la veía como una empleada, sino como la mujer con la que tenía una deuda impagable, la heroína que se sacrificó por su familia. La experiencia compartida de la cirugía y la lenta recuperación forjaron un vínculo inquebrantable entre ellos. La línea entre empleador y empleado se borró para siempre, reemplazada por un vínculo de respeto, admiración y un amor profundo e incipiente. La mansión, antaño un lugar de luto silencioso, se convirtió en un hogar de sanación. Juntos, los tres, Leonardo, Isabela y la pequeña Luisa, comenzaron a construir una nueva definición de familia, una unida no por convenciones ni por la sangre, sino por la experiencia compartida de casi perderlo todo y encontrar la salvación en el sacrificio de un corazón generoso. Un año después, en la fiesta del primer cumpleaños de Luisa, el jardín de la mansión se llena de sol y risas. La niña, ahora sana y fuerte, gatea por el césped con los ojos llenos de vida. Isabela, completamente recuperada, la observa con una sonrisa que irradia amor maternal. Leonardo se acerca a ella, no con un regalo, sino con un documento oficial en la mano. Se lo entrega. No es un cheque, es el certificado de nacimiento de Luisa, oficialmente corregido. Con lágrimas en los ojos, la nombra legalmente tutora y madrina de la niña. No solo le diste un pedazo de tu hígado, Isabela, dijo con la voz entrecortada por la emoción, le diste una madre, y a mí una familia. El acto silencioso de amor de una niñera no solo salvó una vida, forjó un nuevo vínculo familiar, uno que trasciende la sangre y la biología. Su historia nos enseña que las familias más fuertes a veces no son las que nos tocan al nacer, sino las que elegimos y las que nos eligen en los momentos más difíciles. ¿Crees en el poder del amor sacrificado? Deja un comentario. Dale a me gusta si esta historia te conmovió y compártela.